leyendo esto, ¿sí? Pueden hacer resúmenes, todo. La próxima semana vamos a profundizar todo esto. ¿Qué más quiero que vayan leyendo? Penicilina En G, todos van a penicilina ver que B, dice actividad ADME, antimicrobiana. más abajo dice ADME, no dice LADME, dice ADME, y es la fármaco simétrica, ¿sí? En todos va a haber ADME. Todos los grupos de antibióticos o antibióticos personales, individuales, perdón, va a tener ADME. ¿Qué significa ADME? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esta escuela americana no toma el ADME, ¿sí? Porque la liberación ya lo estudia directamente en la absorción. Luego tenemos usos terapéuticos. Usos terapéuticos. Ahí va a ser mucho más específico, ¿sí? Ahí vamos a ver realmente en qué enfermedades debo o puedo utilizar estos antibióticos. Usos terapéuticos, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que es reacciones adversas. Reacciones adversas. Entonces, de aquí para adelante, desde la próxima semana, ya yo les voy a decir qué va a entrar de actividad antimicrobiana, qué nos interesa del ADME, que sepan, qué nos interesa de los usos terapéuticos. No vamos a utilizar todos, sino los principales usos terapéuticos, y vamos a ver las principales reacciones adversas, ¿sí? Lo vamos a ir clasificando, pero yo necesito que lo vayan leyendo. Y al mismo tiempo tienen que ir repasando bacteriología, porque cuando lean la actividad antimicrobiana y lean usos terapéuticos, en ambos casos, siempre se va a hablar de bacterias. Y ustedes tienen que repasar la clasificación, saber si son gram negativos, gram positivos, si son cocos, si son bacilos, si son aerobios o si son anaerobios, ¿sí? Todas esas características, más su localización, su principal localización, dónde está provocando la enfermedad. ¿Entendido? Entonces, por favor, eso hay que estar revisando constantemente. Bien, empezaremos con las penicilinas. Donde decía penicilina G y penicilina D, ¿sí? Ustedes van a ver que no dice un grupo o subgrupo, no tiene una clasificación, directamente dice penicilina G, penicilina B. Ustedes van a poner un nombre a ese grupo. Le vamos a poner penicilinas naturales. Son las primeras penicilinas, básicamente, ¿sí? Y su origen no es tan farmacéutico, ¿no? Básicamente no han entrado casi al laboratorio, entonces no son sintéticas ni semisintéticas. Entonces su aparición es de una forma más natural, ¿sí? No lo hemos hecho nosotros, básicamente. La penicilina G es muy natural. Por eso se la pone dentro de este grupo. Ustedes tienen aquí entonces a la penicilina G y a la penicilina B, ¿sí? A la penicilina G y a la penicilina B. ¿Por qué se las divide así? Por la vía de administración. Esta es una de las razones. Y la penicilina G es netamente parenteral. Doctora, dígame dos vías de importancia que son parenterales, de uso común, ¿no? Lo que más se utiliza. No, parenteral. La vía oral es una vía enteral. No, es de
ya es otro tipo de vía. Doctor, ¿cuáles son las dos principales vías parenterales? La intravenosa se la puede llamar también endovenosa. Son las dos principales vías parenterales, ¿sí? La penicilina G es específicamente por vía parenteral. No damos penicilina G vía oral, no hay. En cambio, la penicilina B es vía enteral. Vía enteral. ¿Sí? Doctora, ¿cuáles son las tres vías enterales? Oral, Vía oral, vía sublingual, en niños generalmente utilizamos, en personas, algunas veces en personas de la tercera edad, pero principalmente en niños recién nacidos, vía rectal. ¿Sí? Son las tres vías enterales. ¿Qué significa enteral? El término, terminología médica. ¿Por qué decimos enteral? ¿Usted ha escuchado alguna vez cuando decimos el paciente tiene una gastroenteritis? Cuando tiene diarrea a veces solo decimos enteritis. ¿No? Doctor, ¿sabe qué significa enteral? Intestino. Cuando decimos vía enteral, significa todo lo que va a llegar al intestino. ¿Cómo llega? Vía oral, ¿no? Vía sublingual, entre comillas. Casi la vía sublingual es para discutirlo porque se absorbe básicamente en la zona debajo de la lengua. Pero no todo, siempre va a pasar algo, ¿no? Esa es la discusión. Y la vía rectal, obviamente, entra a mucosa, pero no solo del intestino, es del colon, ¿no? Entonces, es para discutir algunos aspectos. Pero se quedó como vía enteral, ¿sí? Porque la principal vía es la oral, por la boca, eso significa oral, y todo se tiene que absorber. ¿Dónde se absorbe? En el intestino. Todo el proceso de absorción es en el intestino delgado, principalmente. ¿Sí? Entonces, por eso se llama vía enteral. Parenteral es algo anexo, que no tiene que ver con el intestino o con el tubo digestivo. Ese para quiere decir aparte, que no tenga que ver con el intestino. ¿Sí? Por eso tenemos la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, ¿no? Que son vías parenterales. Bien. En el libro ustedes van a encontrar que la penicilina G tiene otro nombre más y otra subdivisión. Eso lo vamos a profundizar la próxima semana. Lo que quiero que se acuerden bien ahorita es cuáles son las dos penicilinas naturales. Penicilina G y penicilina B. ¿Entendido? Estas penicilinas, una vez que nacen, empiezan a tener sus resultados, su actividad antimicrobiana. Muy rica, empieza a atacar a la mayoría de las bacterias gram positivas y a algunas bacterias gram negativas. ¿Sí? De las gram negativas hasta hoy en día sigue siendo de primera elección, no se van a olvidar, en la sífilis. ¿Qué es la sífilis? Enfermedad de transmisión sexual, una de las más antiguas en la historia. ¿Sí? La sífilis está producida por ¿qué bacteria? Es por una bacteria gram negativa que pertenece a un grupo que se llaman espiroquetas. Dentro de las espiroquetas tenemos tres. La principal, la que va a provocar la sífilis, se llama Treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis. Treponema pallidum, LL, doble L, Y. Pallidum, Treponema pallidum.
es el agente etiológico de la sífilis, es una espiroqueta gram negativa. Y hasta hoy en día la penicilina G, gracias a Dios, sigue siendo de primera elección. ¿Sí? Entonces se empieza a utilizar en gran cantidad estas penicilinas. Las bacterias empiezan a defenderse, por un lado. Y por otro lado, la penicilina G no tiene un buen efecto en las enterobacterias. A partir de estos conceptos nace un segundo grupo. Acá ustedes van a tener a las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Penicilinasa. Termina en asa, ¿no? Miren, es una enzima. La penicilinasa es una enzima que es producida por una bacteria, por muchas bacterias, pero la principal es el Staphylococcus aureus. Cuando se descubre la penicilinasa, se descubre que no es la única enzima que producen, hay un grupo especial y le ponen un nombre a ese grupo. Ese grupo de enzimas se llaman beta-lactamasas. Beta-lactamasas. Es decir, ¿qué es la penicilinasa? Una beta-lactamasa. La primera descubierta. ¿Y qué hacen estas enzimas? Destruyen el anillo beta-lactamasa. Por eso se llaman beta-lactamasas. Enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico, ¿no?, de estos fármacos. Las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactámicos, en su estructura que tienen un anillo beta-lactámico. ¿Qué hacen estas enzimas? Destruyen ese anillo. Entonces se van haciendo resistentes. Es una forma de la resistencia bacteriana. Resistentes a la penicilinasa. Y como tiene que ver con el estafilococo, ustedes van a encontrar en otros libros que también recibe otro nombre. Se llaman penicilinas antiestafilocócicas. Penicilinas antiestafilocócicas. Penicilinas antiestafilocócicas. ¿Por qué? Porque la primera bacteria que descubren que produce en gran cantidad de esta enzima es el Staphylococcus. El Staphylococcus aureus. ¿Sí? Vamos a poner acá los siguientes antibióticos que están en este grupo. Con rojo voy a poner la meticilina. Ahorita les voy a explicar por qué. La meticilina, y las demás vamos a poner con azul. Acá vamos a poner la cloxacilina, la dicloxacilina y la oxacilina. He puesto con azul esto porque estos son los que utilizamos: cloxacilina, dicloxacilina y la oxacilina. La meticilina hoy en día no se utiliza para tratamiento. Este antibiótico, la meticilina, lo utilizamos para el antibiograma. Cuando hacemos cultivo y antibiograma, ¿sí?, lo utilizamos para el antibiograma. Son discos que nos van a permitir diagnosticar el SARS o el SARS. ¿Qué significa SARS? Es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Repito, el SARS, que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y el SAS,
Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Repetimos entonces, ¿para qué me sirve la meticilina? No para uso en las personas, ya no lo usamos. ¿Sí? Se usa para diagnóstico en antibiogramas. ¿Qué voy a diagnosticar? Al Staphylococcus aureus para saber si es resistente o sensible a la meticilina. Cuando yo logro diagnosticar un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, es complicado. Es una bacteria de difícil manejo. Terapéuticamente muy complicado. Ninguna de los beta-lactámicos me va a poder ayudar. Tengo que cambiar. Inclusive voy a tener que buscar antibióticos de última generación y a veces ni siquiera tenemos en el medio. Es complicadísimo cuando yo tengo un SARS. No es fácil eliminar. Es multiresistente generalmente. Hoy en día está por catalogarse como una superbacteria. ¿Sí? Entonces, el momento en que entre en esa clasificación va a ser mucho más. En cambio, el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, con eso estamos tranquilos, podemos atacar de diferente manera. Tenemos varios antibióticos, no va a haber problema. Pero si diagnostico sano, esa es otra historia, mucho más complicada. ¿Sí? Y normalmente, cuando tengo problemas de piel, para que se acuerden, el Staphylococcus aureus tiene que ver mucho con piel, abscesos, celulitis, orunculosis, ¿sí? E infecciones intestinales. Ahorita vamos a comentar algo. Uso dicloxacilina, cloxacilina, son anti-estafilocócicas. ¿Sí? Siempre y cuando, y ojalá sea así, tenga un Staphylococcus aureus sensible a la medicina. Porque si el paciente tuviera uno resistente, eso no le hace nada. No le hace nada la cloxa o la oxacilina. ¿Sí? Bien, seguimos. Este es el segundo grupo. Aparece un tercer grupo porque hasta acá ninguna es efectiva contra las enterobacterias. Hablemos de Escherichia coli. ¿Sí? Hasta acá no tengo un buen efecto. Y nace un grupo que son las aminopenicilinas. Aminopenicilinas. Ya son de amplio espectro. Se le llama así porque ya puedo llegar a las enterobacterias. ¿Sí? Enterobacterias. Doctora, dígame 5 enterobacterias. Usted ya pasó bacteriología, que se supone que tiene que recordar. 5. ¿Cuál es la que más provoca infección urinaria? Y que se divide en 5 subgrupos. ¿Sí han escuchado? Toxigénica, enterohemorrágica, ¿no? Enteroinvasiva. ¿No, doctora? ¿No te acuerdas? Bueno. Escherichia coli. ¿Sí? ¿Cuál es más? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es más una enterobacteria? Campylobacter. No, el Helicobacter pylori no es enterobacteria. Ajá, exacto. Otros grupos. Hay una bacteria que se llama KPC. No KPC. KPC. La KPC es una superbacteria hoy en día. Si yo tengo un paciente con KPC, es muy complicado. ¿Sí? El porcentaje de mortalidad es altísimo. Altísimo. ¿Qué significa KPC? Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa. Esta C significa carbapenemasa. Ocurre que estas beta-lactamasas, ¿sí?,
que van produciendo las bacterias. La primera que se va produciendo es la penicilinasa contra las penicilinas. Luego tenemos en un grupo de galactámicos la cefalosporina, ¿no ven? De repente las bacterias empiezan a producir una enzima contra las cefalosporinas y se llama cefalosporinasa. Cefalosporinasa. Y cuanto más va avanzando la resistencia, aparecen las superbacterias que producen carbapenemasa. Esas que producen carbapenemasa son multiresistentes, extremadamente resistentes, de muy difícil tratamiento. Ahí ni siquiera los otros antibióticos que tenemos nos ayudan. Son sumamente complicados. Y se llama así, KPC. Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa. ¿Y qué es la Klebsiella? Una enterobacteria, igual que la Escherichia coli. Klebsiella. Por eso la automedicación nos está cada vez complicando. El mal uso, es decir, cuando el médico también utiliza mal, también vamos complicando. No sé si aquí han visto, uno va a la farmacia, ¿no? Y fácilmente le dicen, no, un antibiótico se compra a la persona, un antibiótico, para un día. Y al otro día se compra otro, ¿no? Y así sucesivamente. Eso provoca resistencia cruzada, más complicada todavía. Dentro de las aminopenicilinas, esto nace porque necesitamos llegar a las enterobacterias. Hasta aquí no podemos llegar bien. Y aquí nace la amoxicilina y la ampicilina. Amoxicilina y ampicilina son aminopenicilinas y son de amplio espectro. Ya puedo llegar a la Escherichia coli, ¿sí? Ya puedo llegar, pero no llego todavía a todas las bacterias gram negativas. Hay una muy especial. Hasta acá las bacterias son resistentes, pero de forma adquirida. El Staphylococcus aureus se hace resistente, pero por el contacto constante, ¿sí? Puede haber enzimas o modificaciones genéticas, pero es por contacto. Tenemos una bacteria que naturalmente es resistente, es bien complicada, se llama pseudomonas. ¿Sí? Las pseudomonas son bacterias naturalmente resistentes, tienen un aspecto genético desde que se forman, ¿no? Que son multiresistentes, son muy difíciles. Ninguna de estas le hace algo a la pseudomonas, ni las aminopenicilinas, nada, cero, ni la tocan. Entonces necesitamos otro tipo de antibióticos y nacen un grupo de penicilinas que se denominan antipseudomonas. 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 Y estas penicilinas antipseudomonas a su vez se dividen en dos subgrupos. El primero se llama carboxipenicilinas. Y el segundo se denomina ureídopenicilinas. Carboxipenicilinas y ureídopenicilinas. En las carboxipenicilinas ustedes tienen dos: la carbenicilina y la picarcilina. Tienen la carbenicilina y la picarcilina.
Y dentro de las ureidopenicilinas, vamos a poner aquí primero a la más importante, es la piperacilina. Piperacilina. Está la meslocilina. Hay una tercera, la aslocilina. De las ureidopenicilinas tenemos a la piperacilina, meslocilina y aslocilina. Quiero que se fijen algo. Miren, ¿han visto la terminación de los antibióticos acá? Exceptuando las naturales. Silina, 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 silina. ¿Sí? Acá no se van a confundir con las tetraciclinas, vamos a llegar más adelante. Las tetraciclinas terminan en ciclina, ciclina. Eso lo mata. Si ustedes me escriben acá oxaciclina, ya no es muere. ¿Sí? Igual, cuando llevemos tetraciclina, hay gente que se confunde y en vez de terminar con ciclina, ponen silina. Lo matan, ya no es. Así que ahí necesito práctica. Ustedes en casa tienen que tener una pizarra pequeña, por lo menos. ¿Por qué? Porque van a escribir, escriban, borran, escriben, borran. Bactam. Repetimos, inhibidores de beta-lactamasa, ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam y que son inhibidores de beta-lactamasa. Estos inhibidores nunca van solos, siempre acompañados. ¿Sí? Hay un medicamento, si no me equivoco, es la amoxicilina, que ahora la añaden, o sea, se menciona con ácido clavulánico, por eso dice que van siempre acompañados. Exacto. O sea, el medicamento se vende así, ¿no? Exactamente. Amoxicilina más ácido clavulánico. O amoxicilina con sulbactam. También van a encontrar ampicilina con ácido clavulánico o con sulbactam usado, no hay problema. Pero han casados ya casi amoxicilina pura. Ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, sí, la resistencia es cada vez mayor. ¿Sí? Entonces ustedes tienen amoxicilina más ácido clavulánico o amoxicilina con sulbactam. Lo mismo la ampicilina. Piperacilina, por favor, esta la van a remarcar. La piperacilina va casada, sí o sí, con tazobactam. Hoy en día, piperacilina suelta casi no se encuentra. También va casada con tazobactam. Pero es un antibiótico que no es de uso ambulatorio. La amoxicilina más ácido clavulánico puede ser de uso ambulatorio, es decir, que el paciente se puede ir a su casa y tomar amoxicilina más ácido clavulánico. En cambio, la piperacilina con tazobactam es de uso intrahospitalario, no es ambulatorio, porque son pacientes graves en general. Y el paciente grave está con seguridad internada. Entonces, su uso es intrahospitalario, en terapias intensivas o en cuidados intensivos. Entonces, su uso es restringido, de reserva. ¿Sí? No se utiliza normalmente. Entonces, por favor, miren, esta es una forma de trabajo. Y voy preguntando, por un lado, las clasificaciones, y por otro lado, ya desde la próxima semana, además, entra eso.
¿sí? Principales acciones antimicrobianas, usos terapéuticos, en farmacocinética, que es lo más característico o lo más importante, y lo mismo en reacciones. Entonces ya se nos va a complicar, y ya salieron las fechas. Y la R es de reserva. ¿Qué significa eso? Significa que todos los que son A, acceso, todo antibiótico que está clasificado como acceso es de primera línea, es lo que primero van a utilizar ustedes. Lo que pueden acceso, utilizar en primera vigilancia, línea significa la A reserva. de acceso. ¿Me están entendiendo? Ustedes ahí abajo dice acceso, ¿no? Primer grupo. ¿Sí? Grupo de acceso. Ese grupo de acceso, que es la A, significa que son de primera línea. Son todos los antibióticos que pueden utilizar de inicio, sin problema. Esto es en pacientes que generalmente no tienen muchos problemas, no son crónicos, no son inmunodeprimidos, ¿sí? Gracias. No tienen historial de resistencias. Entonces, con una mayor tranquilidad o seguridad puedo utilizarlos para que sean efectivos. Nadie más, ¿no? Eso significa la A, clasificación AWARE. La A, sí. El WAR es vigilancia. Ya aquí hay algún proceso de cronicidad en mi paciente, no es la primera vez, ya viene 10 veces, ¿no? Entonces pido que se me libere ese antibiótico, los de vigilancia. Los de acceso en los seguros, este es del Seguro Universal. Cuando ustedes se vayan al SUS, ¿no? Les van a dar su recetario y hay un código. Van a utilizar primero los de acceso y tiene su código, ahorita vamos a ver. Pero cuando yo tengo un paciente que necesita de vigilancia, hay que solicitarlo, ¿sí? Para que lo liberen. En cambio, cuando ya está internado el paciente, está con shock séptico, ¿no? Muy peligroso, necesito los de reserva y hay que liberarlo. Pero esos son pocos, ¿sí? Ustedes tienen ahí tablas, ¿no? Ahora sí nos vamos a la tabla, a la primera tabla. ¿Qué dice la primera columna? El título de la primera columna de la tabla. ¿Qué? ATQ, ¿no ve? El título de la primera columna. La de más abajo. Clasificación ATQ, ¿sí? ¿Han ubicado todos? Clasificación ATQ, por allá, ¿han ubicado? ¿Sí? ATQ. ¿Qué significa TQ? A viene de anatómico, de anatomía, A de anatomía, T terapéutico y la Q químico. Son grupos, ¿sí?, que están clasificados de acuerdo al lugar donde van a atacar, anatómico, ¿no? Tienen una función terapéutica y una forma química, ¿sí? Y se los clasifica de una manera. Han visto, hay un montón de códigos ahí. No se van a memorizar eso, ¿no? ¿Sí? Y es una locura. Esto es para que ustedes sepan. Lo que pasa es que ustedes van a ir a un centro de salud de primer nivel con seguridad. Y en algún momento les van a decir, doctora, haga la receta por favor, ¿no? ¿Sí? Y le va a poner solo el código ATQ. Ya me ha pasado, eso le estaba comentando a todos, porque escuchan, con el Bajío. Y una doctora que es muy amiga mía, ustedes saben que en los hospitales se hace bullying. En los hospitales el bullying es todos los días, es ataque, ¿sí? Y atacan siempre a los que más quieren molestar, ¿no? Entonces, estábamos en una sala hablando y había un estudiante y una amiga mía que es de terapia intensiva le dice, y lo conoce al joven, le dice, doctor, ¿qué significa la clasificación ATQ del INAM? Y yo sé que ha sido mi estudiante, entonces, de la UDABOL, y él le dice, no recuerdo, ¿de qué universidad es? Yo le dije, no es necesario decir, porque ya, perdón, el código ya del INAME propiamente. El ATQ es un código internacional, ¿sí? Es un código que se tiene que manejar a nivel internacional.
El código LINAME es el propio seguro. Luego viene el nombre del antibiótico. ¿Cuál es el primero? Amicacina. Amicacina. La amicacina es un aminoglucósido. El segundo ya es amoxicilina, ¿no? Ahí tiene. Amoxicilina. Al lado de la amoxicilina, ¿qué tiene? La forma de presentación. La primera dice comprimido, ¿no? Inyectable, dice. Amicacina inyectable, dice. No, pero eso es de la amicacina. Estamos hablando de la amoxicilina. Ah, comprimido. No, la amicacina, dicho, es un aminoglucósido. Luego viene la amoxicilina. ¿Y qué dice al lado de la amoxicilina en su forma? Comprimido. Comprimidos. Y al lado de comprimidos, la concentración. ¿Cuál? 1 gramo. Y la segunda, 500. entonces tengo comprimidos de 1 gramo y comprimidos de 500 miligramos. Eso quiere decir. Y en el código LINAME tienes un número. Que eso no hay que memorizarlo. En el momento de hacer la receta, uno tiene que ir a su lista, ver, ¿no?, a qué código corresponde y rellenar, ¿no? Pero doctor, estos códigos no van cambiando con el tiempo. Sí, por eso hay que tener la lista actualizada, ¿no? Van cambiando y uno tiene que tener la lista actualizada. Si no, en farmacia, cuando uno va, le rechazan, pero si me ha dado el médico, digamos, ¿no? Porque el médico no está actualizado y le dice, pucha, que no, y así, o al revés, incompleto. En la parte administrativa es una lucha y hay que estar atentos también a eso. ¿Sí? Ahora, y al lado de la concentración, ¿qué dice? Clase. Clase. ¿Qué clase es? Penicilina. Ustedes me van a buscar todas las penicilinas de esas 5 tablas. Todas, y las van a separar en el mismo formato que está. Tienen ATQ, LINAME, ¿no? El mismo, solamente que lo van a separar. Todo lo que es penicilina para la próxima semana. Esto nos va a ayudar en los usos terapéuticos, porque vamos a también a dosificar. Y ustedes van a saber qué tenemos en el LINAME para dosificar. ¿Entendido? ¿Sí? Así no nos vamos a ir a medicamentos que no tenemos, que llegado el momento en la práctica, si ustedes dicen algo que no hay en el campo, no los van a tomar tampoco en cuenta. Ustedes tienen que dominar lo que hay primero en el campo, en la casa. Eso primero se domina y luego lo demás. Por eso es el INAM, ¿entendido? Nos hacemos esa lista de antibióticos, pero primero de las penicilinas. ¿Entendido? Para la próxima semana todos tienen que tener eso. Lo van a mostrar todos. CTO. ¿El CTO está abierto? ¿Lo tienen? Por favor. Capítulo 2 de